Funciones básicas de la cámara de fotos. En el siguiente video, hablaremos sobre los parámetros necesarios para controlar nuestra cámara. Podríamos resumir a la fotografía como llevar la luz que está en determinada escena hacia el interior de una caja negra, que sería la cámara de fotos, dentro de la cual está un medio en el cual esta luz se fija. En nuestro caso, este medio es un sensor, y antes el clásico rollo de fotografía. Saber fotografía es por lo tanto saber cómo modular esa luz que entra en nuestra cámara para conseguir los resultados que queremos. Exposición en fotografía. Una foto puede estar subexpuesta, es decir, con poca luz, sobreexpuesta o con mucha luz, o correctamente expuesta, que sería un punto medio entre estos dos extremos. Es un término un tanto subjetivo, pero al cual debemos tratar de llegar siempre, para lo cual es necesario conocer tres elementos que forman esta exposición en fotografía. Triángulo de la exposición. Este triángulo está compuesto por tres factores: diafragma, el tiempo de exposición y el ISO. Al modificar estos parámetros, modificamos la cantidad de luz que entra en nuestra cámara o cómo ésta reacciona a la luz que está entrando. Por lo tanto, estos factores se pueden afectar entre sí y son intercambiables. Si nosotros colocamos la cámara en modo automático, es ella la que toma control de estos factores para que la fotografía quede correctamente expuesta, o al menos para lo que la cámara cree que es correctamente expuesta. Si colocamos nuestra cámara en modo AV o A, modificaremos a nuestro gusto el diafragma y el ISO, y la cámara automáticamente configurará el tiempo de exposición. Si colocamos nuestra cámara en modo TV o S, nosotros controlaremos el tiempo de exposición e ISO, y la cámara configurará automáticamente el diafragma. Y si colocamos nuestra cámara en modo manual, nosotros controlaremos a nuestro gusto los tres parámetros del triángulo. Ahora bien, veamos brevemente qué es cada uno de estos factores y cómo afectan a la fotografía. Diafragma. El diafragma es un dispositivo que se encuentra en el objetivo de la cámara y funciona como el iris del ojo, es decir, puede abrirse o cerrarse, permitiendo que entre más o menos luz. En fotografía, el diafragma se expresa en números F, en sentido inverso, es decir, un número F bajo, 2.8, 1.4, es un diafragma abierto, por lo tanto, deja pasar mucha luz. En cambio, un diafragma F29-32 es un diafragma cerrado, por lo tanto deja pasar poca luz. Ahora bien, en fotografía si abrimos el diafragma, la profundidad de campo, que es esa parte de la fotografía que queda nítida o enfocada, es pequeña. En cambio, si cerramos el diafragma, la profundidad de campo se aumenta. Un diafragma abierto, F2.8 por ejemplo, deja pasar mucha luz y la profundidad de campo es pequeña. En el ejemplo, pueden ver cómo solo la flor está enfocada o nítida, y el fondo no. Por otro lado, un diafragma cerrado F29 deja pasar poca luz, y la profundidad de campo es grande. En el ejemplo, pueden ver en este paisaje cómo todo está nítido. Tiempo de exposición. El tiempo de exposición funciona por un pequeño aparato que está dentro de la cámara, llamado cortinilla u obturador. Este se abre y se cierra en un determinado tiempo, dejando pasar más o menos tiempo de luz hacia el sensor. El obturador se expresa en una medida de tiempo que puede ir entre una fracción de segundo, por ejemplo, medio segundo, un octavo, una 10 milésima, o segundos, 1, 4, 10, etc. Esto se utiliza en fotografía para congelar una imagen en movimiento, con tiempos de exposición cortos, por ejemplo, fracciones de segundo, o producir estelas de movimiento, con tiempos de exposición largos, por ejemplo, 4 segundos. Obviamente, cuando se usan tiempos de exposición largos, es obligatorio usar trípode para que la fotografía no salga movida. ISO. El ISO en fotografía digital se define como la sensibilidad que tiene el sensor de nuestra cámara para captar la luz. Un ISO 100 es el nativo de la mayoría de las cámaras. Si aumento el ISO de 100 a 200, se duplicará la sensibilidad del sensor para captar la luz. Pero hay un gran problema con aumentar el ISO de la cámara. Mientras más aumentamos el ISO, más granos se presentan en la fotografía. Por lo tanto, es el último parámetro del cual tomaremos partido para exponer correctamente nuestra fotografía.
Funciones complementarias. Dentro de estas encontramos el balance de blancos, que para nosotros funciona bien dejándolo en automático, y la medición de luz que usaremos será matricial. Estas funciones vienen predefinidas por defecto, de modo que si las dejamos como viene en la cámara de fábrica, no tendremos ningún problema. Ahora conoces las funciones básicas de la cámara de fotos, y en el siguiente video reflexionaremos sobre qué parámetros serán los mejores para fotografía dental.